Continuaremos con nuestra lectura. Preguntas y respuestas sobre el desarrollo del ego. ¿Mi mente ego dejará de desarrollarse si siento miedo de exponerla? Definitivamente. Cualquier miedo o supresión de la mente ego retrasará su desarrollo y la evolución de la conciencia. Sientes miedo de dejar expuesto lo que piensas y sientes por qué estás condicionado a creer que no estás bien tal como eres. La consecuencia es que vas por la vida ocultando tus pensamientos y emociones. La experiencia te ha enseñado que si dejas expuestos tus verdaderos pensamientos y emociones, te criticarán y te rechazarán. Y como temes al rechazo, aprendes a reprimir y comprometer tu verdad. ¿Quieres sanar tu mente ego hacia la conciencia? Necesitas primero cultivar valor y confianza. Esto requiere ver tus miedos con honestidad y exponerlos ante ti y los demás. La naturaleza ilusoria de tus miedos te quedará clara si los observas con valentía. Recuerda que tus miedos no tienen nada que ver con tu ser, son solamente parte de tu ego. Con un buen ejercicio de memoria y la práctica de confianza y valentía, pronto te darás cuenta de que tus miedos, pensamientos y emociones son solamente ilusiones creadas por la mente. Esto te ayudará a desarrollar un punto de vista más sano de la vida y eventualmente transformará tu mente ego en conciencia. Has mencionado que nuestros pensamientos y emociones crean nuestro ego. He notado que mi mente se vuelve loca y me siento temeroso cuando estoy contigo. ¿Por qué me siento tan asustado en tu presencia? Te sientes asustado porque de alguna manera sabes que mi presencia puede dejar expuesto tu interior tormentoso. Si estás presente y no te identificas con tu mente, no sentirás miedo. Tu miedo indica que te estás juzgando a ti mismo y que piensas que si tú eres un ser espiritual no debes sentir ira, no debes tener gustos ni cosas que te desagraden. Y debes vivir de cierta forma. No luches contra tus pensamientos y sentimientos, acéptalos como amigos e intenta comprender por qué están ahí. Sé paciente contigo mismo y mantén en mente que lo que estés sintiendo y pensando simplemente te revela una parte de ti mismo. Mi presencia lo único que hace es echar a andar lo que debes ver en ti mismo. Al continuar sintiendo y observando tus pensamientos y miedos, empezarás a comprender sus causas y te desidentificarás de ellos, mientras lentamente se empiezan a abrir pequeñas ventanas hacia tu silencio interior. Cuando estés relajado y en tu silencio interior, sentirás confianza y dicha en mi presencia, en lugar de miedo, porque simplemente te estoy invitando a acercarte a tu ser y disfrutar el momento. ¿Puedo conocerme a mí mismo sin dejar ir mis deseos? Normalmente escuchamos que llegarás a conocerte a ti mismo si dejas de tener deseos. Yo lo veo de otra manera. Si te conoces a ti mismo, dejas de tener deseos. Para la mayoría de las personas esto es difícil de comprender. Quieres conocerte a ti mismo, así que te esfuerzas por deshacerte de tus deseos y apegos. Piensas, estoy trabajando arduamente. Medito. Me digo a mí mismo que debo abandonar mi apego a lo material y librarme de estos deseos. Y simultáneamente, algo dentro de ti no te permite que esto suceda. Y cuando tu mente escucha que los deseos y apegos causan sufrimiento, luchas con ellos aún más. Sí, los apegos y los deseos causan sufrimiento, por esto es solamente la mitad de la verdad. Por un lado, piensas que quieres estar libre de deseos para poder conocerte, pero por el otro, no estás consciente de que no estás dispuesto todavía a dejarlos ir. Esto genera una tempestad interna. Todas las enseñanzas espirituales dicen que necesitas liberarte de tus deseos y tus apegos. Cuando escuchas esto, intentas reprimirlos. Tras escucharme decir que tu ego necesita desarrollarse plenamente antes de desaparecer, tu mente se siente confundida. La noción de desarrollar la mente ego va en contra de tus creencias sobre la espiritualidad. No intentes ser espiritual, reprimiendo parte de ti mismo que necesitas vivir. No te condenes a ti mismo por sentir deseos y tampoco condenes a tu mente ego. Se sana hacia la conciencia cuando se tiene el valor de aceptar y enfrentar por completo tu ego y sus deseos. Expón tu mente ego y deja que salga la luz del sitio donde se oculta en la oscuridad de tu inconsciente. Cuando le des permiso de revelarse, te sorprenderá lo rápido que puede transformarse en la luz de la conciencia. Con la conciencia podrás discriminar sin esfuerzo entre los deseos de la mente, a los cuales se pueden renunciar fácilmente, y tus necesidades existenciales que exigen ser vividas. Al vivir y experimentar tus necesidades existenciales y al enfrentar las consecuencias de tus actos, empezarás a conocerte a ti mismo y podrás separar tu conciencia de los deseos que surgen de tu mente ego.
Con frecuencia me encuentro gente que parece atacarme y es agresiva conmigo. ¿Cómo puedo protegerme? La forma en que planteas la pregunta demuestra que estás viendo hacia afuera en lugar de hacia adentro. Para entender por qué las personas son agresivas contigo, primero debes ver en tu interior y preguntarte: ¿qué es lo que se dispara dentro de mí cuando me siento atacado? ¿Qué sentimiento y pensamientos emergen? ¿Qué necesito descubrir sobre mí mismo como resultado de lo que me pasa afuera? Tal vez la gente sea agresiva contigo porque así es como tratas a los demás y a ti mismo. O tal vez tienes una necesidad de ser aceptado y tratado de cierta manera, y cuando te rechazan te sientes molesto y enojado. La gente y las situaciones siempre nos muestran lo que necesitamos ver y aprender sobre nosotros mismos. Y cuando nos responsabilizamos de nuestros propios sentimientos, también cambia la manera en que los demás nos tratan. Todo en esta vida está ahí para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. No culpes a los demás ni trates de separarte de ellos. Agradece que te están ayudando a hacerte más consciente de ti mismo y de tu mente, ego y tu conciencia. Cuando te sientas atacado, traslada la conciencia hacia tu centro y observa desde ahí lo que está sucediendo dentro y fuera de ti mismo. De esta manera, sabrás exactamente por qué y cómo está sucediendo algo. Tal vez alguien te esté atacando porque sienten envidia de ti y no quieren ver que te superas. O tal vez te estén alejando porque sienten tus juicios y agresión hacia ellos, y esto lo interpretas como agresión. Independientemente de cuál sea la situación, observa qué es lo que se dispara dentro de ti. Responsabilízate de tus propios pensamientos y sentimientos y aprovecha las lecciones que estás experimentando, que estas experiencias te brindan. Hasta que entiendas estas lecciones, continuarán dándose situaciones similares donde te sientas atacado por los demás. Por otro lado, no hay necesidad de temer. Intentar protegerte te mantiene dentro de la ilusión de tu mente ego, en lugar de ayudarte a entender y hacerte más consciente de lo que te está sucediendo dentro de ti. Esto, por supuesto, no significa que debas permitir que alguien te haga daño si no estás reaccionando, sino simplemente cuidándote. Tu paz interior no se verá alterada y tu respuesta de protegerte provendrá no del miedo, sino de tu fortaleza interna. Cuando las opiniones de otras personas no te afecten, habrás encontrado el camino a tu energía interna y al centro de tu ser. Estar en tu centro te liberará del patrón recurrente de atraer situaciones donde te sientes atacado y el comportamiento de la gente hacia ti cambiará automáticamente. ¿Cómo conducen el dolor y el sufrimiento a la compasión? La compasión surge en el sufrimiento al igual que la flor de loto crece en el agua lodosa. El sufrimiento es una parte necesaria del crecimiento. Si no experimentamos el dolor y el sufrimiento en nuestra propia persona, no comprenderemos el de los demás. Nuestro dolor y sufrimiento nos obliga a entendernos a nosotros mismos y a los demás y nos ayuda a aprender a perdonar. Cuando nos responsabilizamos de nuestro sufrimiento, en vez de culpar y criticar a los otros y a nosotros mismos, nuestro corazón se abre y podemos comprender y experimentar verdaderamente la compasión por nosotros y por los demás. La compasión es el poder de sanación del amor incondicional que surge de un corazón comprensivo e indulgente. A veces cuando me limito a observar mi enfado, me siento separado de él y experimento una especie de paz en el cuerpo, similar a cuando lo expreso en voz alta. ¿Es una de estas maneras de enfrentarlo más efectiva que la otra? Si puedes ser un testigo de tu enojo, esa es la mejor vía, pero en ocasiones necesitas expresar tu enfado en voz alta, mientras no se lo lances a alguien más y lo culpes por la forma en que te sientes. Las expresiones de enojo son sanas. Un sentimiento de ira sano expone la parte más profunda de ti, la que no está dispuesta a vivir con la situación que enfrenta o con las viejas creencias limitantes. Tal vez te sientas molesto de tener que comprometer tu verdad interior y lo que sientes que está bien. Si te responsabilizas de tu enojo y lo expresas con conciencia, observante y sin culpas, liberará tu energía bloqueada y te ayudará a romper varias otras capas de tus creencias inconscientes y tus patrones de comportamiento. Sin embargo, si temes expresar tu enojo porque no es socialmente aceptable o por temor al rechazo, entonces continúa sintiéndote atrapado y frustrado. Sin sentir, observa y comprender la causa de tu enojo, no se puede lograr ningún cambio interno ni externo. Generalmente es más fácil experimentar la paz después de una liberación externa del enojo, porque no requiere de ningún testigo.
pero es imposible entenderte a ti mismo o la causa de tu enojo sin esos testigos. Finalmente debes observar el enojo antes, durante y después de que sea expresado y entender su causa. Si no, seguirás liberando la tensión proporcional, pero no ocurrirá ninguna transformación. Cuando observas tu enojo desde afuera, te sales de la película creada por tus pensamientos y emociones y separas tu conciencia de ella. No puedes transformar el enojo ni ninguna otra emoción negativa en amor, paz y dicha a través del control. Para transformar las emociones negativas en positivas, debes aceptar tus sentimientos y observar las sensaciones que surgen de tu cuerpo como resultado. Si continúas observando tus sentimientos de enojo, la energía de este sentimiento eventualmente se transformará en dicho interior y paz, simplemente gracias a tu observación. El trauma del nacimiento puede tener un mayor efecto en nuestro desarrollo espiritual, porque es nuestra primera experiencia de separación. Cuando el bebé sale del útero materno donde se sentía totalmente protegido, como en el paraíso, siente por primera vez el rechazo y la soledad. En este sentido, el trauma del nacimiento es el primer trauma y tiene el mayor efecto en nuestro desarrollo espiritual. El trauma del nacimiento es la raíz de todos nuestros miedos de rechazo, separación, soledad y muerte. Todas las experiencias traumáticas generan pensamientos y emociones que crean bloqueos en nuestros cuerpos y energía. Nuestros cuerpos físicos están llenos de dolor reprimidos relacionado con muchas experiencias traumáticas que crean nuestras mentes ego. Toda identificación con una experiencia es algo que conserva la mente ego y limita nuestra transformación espiritual. Finalmente, todas las experiencias traumáticas generan sentimientos de ser lastimados, pero necesitamos recordar que todas nuestras heridas son solamente escalones temporales de nuestro recorrido. Todas nuestras heridas mentales y emocionales nos ayudan a crecer en conciencia y a encontrar el yo verdadero. Para sanar de una experiencia traumática, sería útil recordar que en cierto nivel tu alma elige lo que tiene que experimentar para aprender las lecciones particulares que necesitas en tu viaje. ¿Cómo sé si la sanación de mi trauma está completa? Lo que mantiene viva la huella de una experiencia traumática es tu identificación con el dolor que ha causado. El dolor puede ser físico, psicológico o ambos. Tu sanación de un trauma se completa cuando te hayas desidentificado de tu dolor y el recuerdo de la experiencia ya no genera una reacción emocional. Cuando te desidentificas del dolor, también te desidentificas de tu mente ego y te haces consciente de tu mente y tu conciencia separadas de la experiencia de dolor. A pesar de que el recuerdo de la experiencia siempre permanecerá en tu conciencia, ya no alterará tu bienestar mental y emocional. Cuando recuerdes la experiencia, simplemente la verás como un acontecimiento del pasado sin reacción emocional. Puedes desidentificarte de una experiencia traumática y sanar tu mente ego herida. Cuando te responsabilizas de tus sentimientos de dolor, comprendes tus lecciones ocultas y perdonas a todos los que te han lastimado. Con el perdón y la comprensión de estas lecciones necesarias, el dolor, la pena, el arrepentimiento, el miedo, la ira y la culpa que has experimentado como consecuencias del trauma se transforman en compasión, perdón y gratitud, y tu energía regresa a la plenitud. Cuando te sientes completo, tu vida se vuelve más creativa y dichosa, y tú estás más relajado, presente y satisfecho. Si el recuerdo de una experiencia traumática genera una reacción emocional y eso afecta a tu bienestar psicológico y físico, esto significa que continúas identificado con la experiencia y que no has sanado todavía. Tu reacción indica que hay dolor, enojo, tristeza o culpa asociadas con la experiencia que sigues reprimiendo en tu cuerpo. Necesitas profundizar más en tu cuerpo y tus sentimientos y liberar lo que está reprimido. Pospondrás tu sanación del trauma si continúas aferrándote a tu dolor, pensamientos y emociones asociados con la experiencia. Tu dolor emocional eventualmente podría manifestarse con un dolor físico o una enfermedad. Cuando dejas de aferrarte a tu dolor, aceleras tu sanación de un trauma y mejorará la calidad de tu vida. Siento que mi ser quiere expandirse y hacer algo nuevo y diferente, pero al mismo tiempo siento miedo. Saber que soy más de lo que pienso es emocionante y aterrador al mismo tiempo. ¿Qué puedo hacer para liberarme del miedo que me mantiene pequeño y permitir que mi ser y mi conciencia se expandan? Tu ser quiere expandirse, pero el miedo de lo desconocido te limita. Tu instinto es huir. Incluso con una pequeña experiencia de expansión más allá de lo familiar, sacude la mente ego condicionada y destruye tu percepción de la realidad.
La mente ego teme desaparecer, así que intenta hacer todo lo posible para evitar que tu conciencia se involucre en la experiencia de la expansión. Cuando tu energía se expande, todo lo que era familiar empieza a desmoronarse. La expansión no es aterradora para la mente ego, pero es emocionante para el ser porque finalmente puede vivirse plena y libremente. Para permitir que tu energía se expanda, mantente en tu centro y observa el miedo y la mente que intentan detener la experiencia. Deja que la experiencia de la expansión suceda por su cuenta, mientras tú continúas observando lo que sucede. Mientras más observes, sentirás menos miedo y ansiedad, y tu energía podrá empezarse a expandir más. Tu trabajo consiste en permanecer como un observador de manera que tu mente, miedos y emoción no detengan la experiencia de la expansión. Continúa fortaleciendo tu conciencia de testimonio interno y prepara tu cuerpo a través de la meditación y la purificación para permitir que la experiencia de dicha que proviene de la expansión se instale en tu cuerpo. También cuida tu respiración. Si prestas atención a tu respiración mientras estás sintiendo miedo o expansión, esto te permitirá continuar experimentando lo que sea que esté sucediendo hasta que la experiencia de expansión se detenga por sí sola. Puedo observar y continuar experimentando lo que está sucediendo a pesar de mi miedo. Al hacer esto, gradualmente aprendes a contener la dicha que proviene de una experiencia de expansión dentro de tu cuerpo. Cuando comprendes que tus miedos, pensamientos y emociones son ilusiones pasajeras, de pronto te percatas de que tú no eres tu mente ni tus miedos, y tu energía y conciencia serán libres de expandirse por todo el universo.